Bien, ¿cómo están? Vamos hoy a compartir con todos y cada uno de ustedes lo que son los protocolos de actualización para la atención de la violencia escolar contra estudiantes. Estos protocolos se dieron en agosto del año 2025 a través de una resolución ministerial número 383. Vamos a compartir con todos ustedes un poco de esta información para estar alineados con el desarrollo de lo que se trabajará en la educación peruana a partir de marzo del 2026. Indudablemente, el Ministerio de Educación está poniendo bastante énfasis en un clima positivo dentro de las comunidades educativas. Y en el afán de ir mejorando este trabajo, emite unos nuevos protocolos para que sean aplicadas en las escuelas peruanas. Dentro de la novedad que trae estos nuevos protocolos, nos señala que deben ser aplicados irrestrictamente por el director de la institución educativa. También indica que deben ser aplicados para todos los estudiantes de la educación básica regular, tanto en el ámbito público como para el privado. Asimismo, los casos de violencia deben ser reportados en el portal SICB por el responsable de la convivencia. Los protocolos se aplican a hechos de violencia que se generan en la institución educativa, así como también fuera de la misma. Si la violencia se da entre alumnos de diferentes instituciones educativas, entonces el protocolo se va a aplicar a la víctima del hecho suscitado. Si dentro de una comunidad educativa se da un hecho de violencia sexual, el personal tendrá que ser separado de la misma. Si la violencia se da entre alumnos de una misma institución educativa y la víctima, es decir, el agredido, se traslada de colegio por temas ya familiares de sus contextos, entonces el protocolo debe continuar con el agresor que se queda estudiando en la institución educativa. La información de estos hechos de violencia solamente debe ser compartida, en el caso lo requiera, con el tutor, con los padres de familia, lógicamente el coordinador y el director. Bajo ningún punto de vista se está tratando de difundir este tipo de información para que la comunidad educativa se informe. Es una información sensible que se trata de garantizar la discreción para que se puedan desarrollar los protocolos. Y finalmente, si la violencia es ejercida por el director de la institución educativa, entonces el que va a ejecutar el protocolo es la instancia superior, que es SUGEL, en coordinación con el responsable de convivencia de la institución educativa. Entonces, estos son, fíjense, los nuevos conceptos que se le han aplicado a estos protocolos y que a continuación vamos a pasar a desarrollar para entender la magnitud de los mismos.
El compromiso es un entorno escolar seguro para todos los estudiantes. En ese sentido, esta ponencia va a tratar de explicar de manera clara y sobre todo de manera accionable cuáles son los procedimientos que el Minedu ha considerado cuando se den este tipo de situaciones. El objetivo de nuestra institución educativa es dar una respuesta institucional, de tal forma que garanticemos la protección de todos nuestros estudiantes para el presente año. El accionar de nuestra comunidad debe estar centrada en los 8 principios rectores de la educación. Estos 8 principios rectores de la educación son los siguientes: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental y creatividad. Aquí nos vamos a basar en los principios rectores que están en el marco del buen desempeño docente. Pero nuestro accionar debe estar situado, rodeado, argumentado por los 7 protocolos específicos para cada hecho de violencia que se puedan dar. De esta manera, el Ministerio de Educación busca un clima positivo en las instituciones educativas. Y para ello se basan en los principios centrados en el interés superior del alumno, del estudiante, que son 12. Estos principios son el interés superior del niño. Es decir, que toda la medida que la institución vaya a adoptar tiene que priorizar el bienestar del estudiante. Principio número 2, participación y ser tomado en cuenta. Aquí nos señala que todo estudiante tiene derecho a ser informado, a que éste pueda emitir su opinión y al mismo tiempo sea escuchado por sus pares. El tercer principio es que progresivamente los alumnos tienen que ir formando su autonomía, es decir, sean capaces poco a poco de ir desarrollando el ejercicio de sus derechos según la edad y el grado del estudiante. El cuarto principio nos señala el desarrollo progresivo y esto tiene que ver con el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, en tanto y cuanto los estudiantes, de acuerdo a edad y características, vayan desarrollando a su propio ritmo su vida personal. El siguiente principio es la no discriminación y la igualdad. Todos deben ser considerados con los mismos derechos y deberes dentro de la institución educativa sin exclusión. También considera la interculturalidad como un principio en el cual se debe respetar, valorar las diferentes visiones culturales, étnicas que los estudiantes traigan a la institución educativa. El séptimo principio es la perspectiva de discapacidad. Es decir, acá hay que trabajar en función a las necesidades y las posibles barreras que pueda presentársele a una estudiante en nuestra institución educativa. Sabemos nosotros que tenemos una estudiante, parece que ya ella está en tercer año de secundaria y hay que tratar de observarla para que ella se sienta contenta y a gusto dentro de la institución.
El octavo principio está relacionado a la diligencia seccional. Aquí nos señala que ni bien se toma en conocimiento el hecho suscitado, entonces el tutor, el coordinador o el director tienen que tratar el hecho de forma inmediata, es decir, actuar durante el primer día y en los días posteriores a la denuncia o al hecho que se ha suscitado. Luego tenemos la no revictimización. En ningún caso la estudiante debe ser expuesta. En ningún caso hay que tratar de que la estudiante deba de una u otra manera ser preguntada o repreguntada por los diferentes docentes o personas que están dentro de la institución sobre un hecho específico, de tal manera que evitemos comentarios, evitemos difundir la información y que ésta afecte la intimidad de la misma. Hay que guardar discreción, confidencialidad con cada uno de estos casos que se presenten y por eso que deben ser manejados con absoluta discreción por parte de las personas que se van a encargar de elaborar este tipo de violencia que se genere en las instituciones educativas. Finalmente tenemos el proceso, o perdón, el principio de la integralidad. Recuerden que el estudiante es un ser humano que tiene características biopsicosociales. Por lo tanto, en las escuelas se le forma en esos tres aspectos para que luego pueda desarrollar las habilidades que cada uno de estas les vaya a ofrecer a través de las diferentes áreas. Y finalmente, el principio de la flexibilidad en el sentido de que se debe actuar de manera oportuna, pertinente, sin interpretar y sin exponer al estudiante a un juicio de valor. Esto entonces son los principios que regulan el accionar de los protocolos que a continuación vamos a socializar con cada uno de ustedes para que se pueda tener en cuenta. Hasta julio del 2025, entonces teníamos estos protocolos. Existían los protocolos entre estudiantes y teníamos el protocolo 1, violencia psicológica y o física sin lesiones, y el protocolo 2, que señalaba la violencia sexual y o física. Luego teníamos protocolos entre personal de la institución educativa con la estudiante y generábamos 3 protocolos. El tercero, violencia psicológica; cuarto, violencia física; y el número 5, violencia sexual, para finalmente pasar al protocolo por un familiar u otra persona externa y se generaba el protocolo número 6 de la violencia psicológica, física y o sexual. Eso trabajábamos hasta julio del 2025. Pasado ese periodo, estos protocolos se actualizaron y pasaron hoy a formar los protocolos a partir de agosto del 2025. Y entonces la reestructuración quedó de esta forma. Entre estudiantes, ¿cuántos protocolos se van a generar ahora? 3 protocolos. A diferencia del caso anterior que teníamos 2, ahora hay violencia psicológica y o física, acoso escolar, que en el anterior protocolo no lo tenía, y la violencia con uso de armas. Para el personal de la institución educativa a algún estudiante, teníamos el protocolo 5 y 6, castigo físico y humillante, y la violencia sexual. Y para el caso del familiar u otra persona, tenemos el protocolo número 7, que es la violencia psicológica, física y o sexual. Si comparamos, nos damos cuenta muy rápidamente
que tenemos ahora 7 protocolos, lo que antes solamente teníamos 6, 6 protocolos. Entonces, el Minedu, de una u otra manera, ha querido poner énfasis en el desarrollo de cada uno de ellos según la casuística que se presentaba o que los especialistas recibían. ¿Qué buscan los nuevos protocolos? Los nuevos protocolos no buscan una interpretación de la norma. Los nuevos protocolos buscan que se establezca un procedimiento unificado, oportuno y eficaz. Ahora nosotros tenemos que actuar según el caso de violencia que se dé y según los tiempos y criterios que establece este nuevo protocolo para que las instituciones educativas las puedan resolver. En función a ello, los principios que están teniendo como marco jurídico el principio del adolescente, del interés superior del adolescente, ha generado para cada escenario de violencia protocolos. En ese sentido, nosotros encontramos, pues, los fundamentos que nos da el marco del buen desempeño docente, que eran 8 y al principio de esta ponencia los compartimos, pero estos están siendo trabajados de acuerdo a los protocolos que se han agrupado en 3 grandes grupos. Violencia entre estudiantes, que desarrolla el protocolo 1 al protocolo 4, violencia del personal de la institución educativa a estudiantes, que aplica el protocolo 5 y 6, y finalmente la violencia de tercero a estudiantes, que aplica el protocolo número 7. Veamos a continuación cada uno de los protocolos según la clasificación que se le ha dado acá: violencia entre estudiantes, violencia del personal y violencia de tercero. Veamos violencia entre estudiantes. Estábamos hablando entonces del protocolo 1 y 2, que es violencia física, y el bullying o ciberbullying que en la institución educativa se da. ¿Qué nos pide este protocolo? Nos pide inmediatamente que hemos tomado conocimiento del hecho a través del tutor o a través del coordinador de TOE, inmediatamente se nos pide que se levante un acta y en el día 2 se reúna el comité de gestión de bienestar. Es decir, el día 1 que se ha obtenido la información por los diferentes canales, reitero, sea tutor, sea profesor, sea el mismo director o algún directivo o el propio coordinador de TOE, se levante el acta. El acta es levantada, estimados estudiantes, por la persona que recibe la información. Entonces, el profesor recibe la información, el profesor de CTA recibe la información que ha sido víctima de una violencia física o psicológica. Lo que tiene que hacer es él levantar el acta. No lo debe de enviar al auxiliar ni al coordinador, porque el que ha tomado información del hecho ha sido el mismo profesor. Y si la alumna dijese este tema a algún directivo o algún jerarca, bueno, estas personas serán los encargados de hacer el informe en el día 1 para inmediatamente con ese informe o acta gestionar la información al director de la institución educativa. Ese es en el día 1. En el día 2, el director tiene que convocar al comité de gestión de bienestar para tratar el tema. Bien, entonces ya estamos en el día 2. Se ha reunido el comité de gestión, se han determinado las medidas y luego
se reúnen lógicamente con los padres indistintamente, no en el mismo momento, y con el tutor también. Para el día 3, el director o el responsable de convivencia, como usted lo está observando acá, se tiene que elevar el acta, se tiene que elevar el acta al CICB, que está acá. Entonces ya no da margen, digamos, para no poder subirlo, ¿no? El tema aquí es muy sensible porque se tiene que subir cada hecho a este portal. Luego, dentro del mismo protocolo, tenemos ya del día número 7 al día 29. ¿Qué pasa en esos días? Bueno, aquí se van a dar sesiones de clase con relación al hecho y se va a hacer un seguimiento. El seguimiento ya es por parte del director y del tutor que está en el aula de clases. Y también se coordina, si es que el trabajo no se está haciendo de la manera que el ministerio lo está solicitando y los alumnos de una u otra manera al momento de llamar a sus padres no asisten inmediatamente a la DEMUNA o a la fiscalía si fuera el caso. Y el día 30 en este tipo de violencia, el director con el responsable de convivencia cierran el caso. Al ver que se ha solucionado, ellos cierran el caso y se hace un acta para él. Y con eso termina el trabajo. Hay que añadir aquí que no todos los hechos que pasen en el colegio los vamos a reportar. Imagínense, son 600, 700 alumnas que querramos reportar 15, 20 casos por día. Entonces ya no habría margen para que los docentes se dediquen a su labor pedagógica, sino simplemente para estar en reunión en este tipo de detalles. Entonces, cada hecho tiene que ser analizado por el comité de gestión para ver si se inicia el protocolo o si en todo caso el hecho se puede rápidamente trabajar al interno, solucionar y evitar, pues, que todos los casos se puedan seguir subiendo a la plataforma. Vuelvo a reiterar, no estamos tratando de evadir responsabilidad, simplemente estamos avisorando un futuro lleno de responsabilidades. En el caso del ministerio, las está encasillando al director y al de convivencia. Entonces, el de convivencia sobre todo y el tutor no tendrían ya tiempo para hacer su pedagogía. Entonces, lo correcto es sentarnos el grupo de docentes, director, coordinador, convivencia, tutor, analizamos la situación y si se presenta el hecho, iniciamos el protocolo. Ese es para el caso 1 y 2, pero también hay protocolos para el caso 3 y 4. Seguimos dentro de lo que es la clasificación número 1 que habíamos mencionado acerca de los protocolos. Entonces estamos aquí viendo ahora el protocolo 3 y 4. ¿Cómo se debe actuar? Para estos casos, comunicación inmediata a la autoridad. Si encontramos armas en la institución, inmediatamente a la autoridad. ¿Quién es la autoridad en el colegio? El director. ¿Quién tiene que dar la información? La persona que detecta esta anomalía. No necesariamente el coordinador ni el de convivencia. Cualquier profesor de la comunidad inmediatamente eleva el acta, el informe al director y el director pues tiene que hacer la denuncia policial respectiva. Tenemos que evaluar el riesgo y si fuera necesario evacuar a las personas. No debemos tocar estos elementos porque van a ser materia de investigación y el hecho debe quedar aislado entre los que
detectaron esta situación. El plazo es en el mismo día. Detecto el problema con armas en el colegio y en el mismo día se tiene que realizar las acciones, acudir a la policía e inmediatamente el director ejecutará un informe a la unidad de gestión educativa local. ¿Qué pasa si hay violencia sexual? No debemos, si nosotros detectamos que esto existe, no debemos realizar entrevistas ni interrogatorios. Ojo con este detalle, ¿no? Si usted ya se enteró del hecho, no debe realizar entrevistas para evitar revictimización. Lo que se tiene que hacer es informar inmediatamente a la autoridad, que es el director, para que el director inmediatamente pueda dar informe a las autoridades. El plazo de atención para este protocolo 4 es de 30 días hábiles a partir que se genera el informe. Entonces, fíjense cómo los protocolos se han ido actualizando en función de las situaciones que se nos han venido presentando, ¿no? Le ha dado más responsabilidad al director para evitar que esto, pues, no cale a mayores. Entonces, para el protocolo 3 son 20 días, protocolo 3, 20 días para poder solucionarlo, y a ese seguimiento lo hacen las personas encargadas, y para el protocolo 4 son 30 días hábiles. Vamos a ver la segunda clasificación. Ahora tenemos categoría 2, violencia del personal con las estudiantes. ¿Qué pasa si algún elemento de la institución aplica castigo físico, psicológico? Entonces, en estos casos, ni bien el alumno lo denuncie, hay que reseccionarlo. Aquí, ojo, hay un tema bien sensible, ¿no? Por eso reitero que cada caso tiene que ser analizado, porque podemos quedar expuestos a que la alumna, por alguna u otra situación, diga, el profesor me maltrató psicológicamente a través de expresiones. Entonces, primero hay que trabajar esto con pinzas, ¿no? Pero hay que reseccionar la denuncia del alumno. Luego el director o el coordinador de TOE, en este caso es el coordinador, levanta el acta. Como coordinador, levanto el acta e inmediatamente tengo que hacer las indagaciones con respecto a lo que se está señalando. Inmediatamente, fíjense lo que manifiesta acá, ¿no? En el día 2, ya con el acta que ha sido enviada a la dirección, el director debe tomar medidas de protección al alumno. Y para ello tenemos que reunirnos con el Comité de Gestión de Bienestar para determinar qué medidas se pueden aplicar. En el día 3, el director, si fuese el caso, que yo espero que no se dé, tiene que derivar a UGEL para que se inicie el proceso administrativo. Aquí sí quisiera yo poner un énfasis, ¿no? Vuelvo a reiterar, no todo lo que diga el alumno nosotros lo vamos a derivar a UGEL, porque tiene que ser previamente trabajado con este grupo de personas que están aquí para determinar si hubo efectivamente lo que la señorita está mencionando. Si se detecta que esta situación se dio porque hay gente que ha observado, escuchado, ha sido testigo, entonces tendremos que pasar al paso 3 e inmediatamente seguir con el paso número 4, que es el acompañamiento socioemocional.
En este caso, se coordinan acciones con la coordinación de TOE. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante esta situación? Bueno, dentro de lo que se ha venido trabajando, se desarrollan sesiones de clase, charlas, o en todo caso, con algún aliado, traemos algún ponente para que se vaya manejando el hecho que se ha presentado. Dentro de la categoría 2 también tenemos el protocolo 6 de violencia sexual. Este es muy delicado. Aquí, según los protocolos, el mismo día el director tiene que separar al personal. Una vez que nosotros tomamos conocimiento, o cualquier miembro de la comunidad educativa toma conocimiento de que ha habido una agresión sexual por parte del miembro, de algún miembro de la comunidad, se aplica este protocolo. El mismo día, el director saca una resolución directoral de separación y luego vienen pasos que se tienen que desarrollar. Inmediata comunicación con las autoridades, estamos hablando del día 1, luego tiene que anotarse en el libro de incidencias y reportarse en el CICB. Al siguiente día, el director tiene que informar todo lo actuado a UGEL y a partir del día número 3 se tiene que, con coordinación de TOE, realizar una serie de actividades para sopesar el problema que se ha detectado e ir paulatinamente trabajando con las personas involucradas. Este es el más sensible que hay que tener mucho cuidado con eso, y entonces se les está pidiendo a los profesores que evitemos a partir de ahora cualquier tipo de contacto por la sensibilidad de la información. Reitero, nosotros en la institución educativa, los docentes pueden tener buenas intenciones, pero no se habla de intención, se habla de presunción y por parte del alumno. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, es mejor el distanciamiento social en el sentido de mantener la formalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de que esta situación no exista en el colegio y se les brinda la información para que vean cómo se puede proceder si en caso, ojalá no se dé, pues se presente en el colegio. Este plazo de atención en este protocolo número 6 tiene 30 días hábiles para hacerle el seguimiento y ver qué es lo que ya UGEL va a resolver. Y finalmente nos acercamos a la categoría 3, cuando hay violencia de terceros a los estudiantes, es decir, por el entorno. Acá hay algo bien curioso también, ¿no? En este tema del entorno hay algo bien curioso y bien sensible. Fíjense lo que dice el protocolo. Detección de señales, comunicación a las autoridades y seguimiento. La institución educativa, cualquier miembro de la institución es un actor clave. Fíjate ahora lo que manifiesta. El primer día, los responsables son cualquier docente, cualquier tutor y el director. Acá que dice que inmediatamente se toma conocimiento de un hecho de violencia dentro o fuera de la institución educativa, tenemos que hacer el acta, enviarle al director y comunicar a la DEMUNA, fiscalía o comisaría. Pero es el día 1 que se ha detectado el problema. Dentro de ese día 1 tenemos que llamar al padre. Y nosotros sabemos que muchas veces los padres dejan números de teléfonos que no existen, pero hay que dejar la evidencia que hemos estado haciendo ese trabajo. Y luego hacemos el seguimiento y el cierre del mismo. En este, en este paso número 3 ya hay un acompañamiento por parte del tutor, del coordinador,
de las personas que trabajan en el TOE para ir mejorando este aspecto que se ha presentado. Pero también aquí, con este protocolo número 7, nos ha señalado que la violencia no necesariamente es dentro del colegio, también se puede dar fuera, y si el alumno, en este caso alumna, se lo ha comunicado a algún integrante de la comunidad, se tiene que activar este protocolo 7. Entonces no es exclusivamente para el colegio, sino ya ha roto las fronteras y es en cualquier ámbito. ¿Cómo debe ser entonces nuestra actuación? Por lo que estamos observando, la actuación siempre tiene que ser diligente. Ahora tenemos que documentar cada situación que se presente. Y ojo, esto es muy importante. La actuación de las personas del Comité de Gestión de Bienestar tiene que ser centrada. Y cuando hablo de centrado, no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de situaciones externas que puedan influir en la toma de decisiones. Estamos hablando de cambios de actitud que se pueden generar en el entorno. Hay que cuidar siempre el clima positivo, pero no hay que trabajar con ligereza. Eso de que me dijo, escuché o me contaron son temas totalmente subjetivos. Y esto, si no se trabaja de manera sesuda, puede traer consecuencias. Actuar siempre a través del conducto regular. Y esto lo hemos dicho reiteradas veces. Ni bien el profesor se entera de alguna situación, es que el profesor no lo va a resolver porque no tiene, entre comillas, el derecho para que él trabaje esa situación. Entiéndame ese derecho como el cargo, la jerarquía, para que usted lo haga directamente y tome decisión de manera unilateral. Tampoco se trata que el profesor rompa la línea de comunicación, y esto en el colegio ha sido reiterativo, ¿no? Hay personas que parece que no entendieran el mensaje que se brinda. Joven, estudiante, maestro, docente, si usted ya se enteró, tiene que comunicarlo. ¿Y a quién lo voy a comunicar? Inmediatamente el que trabaja estos temas es la coordinación de TOE. Si tú en tu pensamiento ilógico, en tu pensamiento y en tu concepto falto de información, vas e inmediatamente se lo cuentas al director y haces un escándalo y tal y cual, estás rompiendo con la línea de comunicación y también puede ser plausible ahora ya de una denuncia. Entonces, lo correcto es seguir los pasos que el ministerio nos indica. Me informé, lo comunico a la autoridad para que la autoridad lo comunique al responsable del colegio, se reúnan con un comité que el ministerio ha generado y ellos tomen decisión, no el director, el comité. Esa es la línea que se tiene que trabajar. Recibe la información cualquier persona. Si hay un coordinador en tu colegio, tienes que coordinarlo con él. Inmediatamente que lo has coordinado con él, se harán los documentos para pasarlo, según el caso, al director. Y al siguiente día, reunirse con la comisión de bienestar para que vean esta situación. Eso es el trabajo lógico, ordenado y sistematizado. Si usted quiere romper con esa lógica, porque simplemente usted cree que es así, ahora va a tener muchas dificultades. Entonces, hay que actuar siempre, pero hay que actuar siempre con objetividad. El paso número 2 es que tenemos que realizar actas, informes. Este año se les está dejando nuevamente toda la información
para que el docente inmediatamente que tome conocimiento pueda descargar la misma. La responsabilidad ya no se traslada. Recuerda que si el alumno, cuando llega a conversar con alguna autoridad, le preguntan a quién le dijiste primero y mencione al profesor y el profesor no tenga el informe, entonces el primer responsable será el profesor. Si el alumno, en este caso alumna, le da la información al coordinador y el coordinador es el primero en tomar conocimiento y no desarrolla el protocolo, entonces el primer responsable será el director, perdón, el coordinador. Entonces hay que ceñirnos a lo que indica el protocolo y nos vamos a evitar de este tipo de contratiempos que se puedan generar. El paso número 3 es que hay que cumplir con los plazos. Cumplir con el plazo no significa estar difundiendo la información, llamando por teléfono a las personas, acosando a los, este, a los que están involucrados dentro del tema. Cumplir los plazos significa ser prudente, dejar que las personas trabajen para lo cuales han sido designados y esperar pacientemente el resultado de la misma. El paso número 4 es trabajar articuladamente. Una vez que se ha cumplido con todo lo coordinado dentro del colegio, el director es el encargado de seguir las coordinaciones con las instancias superiores, llámese aliados externos, llámese autoridades superiores, ¿no? Pero, lógicamente, que este trabajo que va a hacer se ha tenido que previamente consultar, socializar, charlar con este comité de gestión del bienestar. Esto nos va a evitar tener contratiempos en la institución educativa. Si nosotros queremos actuar de manera aislada, entonces sí va a haber consecuencias, las responsabilidades van a ser diferentes. También nos dicen que tenemos herramientas y canales de apoyo. Vamos a socializar el tema del portal Si Se Ve. La normativa se las estamos cargando, como siempre ya lo tenemos allí, la resolución ministerial 383 para que la lea, y algunos números que voy a alcanzar a través del WhatsApp con los números especializados para tener ante una eventualidad una coordinación directa y rápida. Estos jóvenes es lo que se nos viene para el 2026. Esperamos que todo salga según lo planificado. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente envío. Saludos, abrazos fraternos. Permiso.